¿Cómo están? Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes ya a esta última semana de la unidad número 4. Estamos ya en la clase de Ciencias Sociales. Un gusto compartir con ustedes el desarrollo de las actividades que nosotros tenemos para esta última semana. Les recuerdo que al finalizar cada una de las unidades, ustedes pueden observar en su aula virtual ya se encuentra habilitado justamente los test, tienen la fecha exacta de los test, pueden seguir revisando para que ya obviamente ustedes se vayan y ya un poco más para los compañeros especialmente nuevos, que se vayan un poco más ya ambientando cómo es el proceso en el cual se evalúa al final de cada una de las unidades. Entonces, esta es la última clase correspondiente a la materia de ciencias sociales referente a la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos en un momento. Listen, buenas noches. Como esa compañerita Melissa, muy buenas noches, bienvenida. Bueno, para los compañeros que están conectados, un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades. Les informo que he revisado las tareas correspondientes a la unidad número 3 y tengo algunos inconvenientes en función de sus tareas. Por favor, a ponerle más atención. Ustedes tienen toda la información pertinente, cómo es lo que ustedes tienen que hacer. Si bien es cierto, ustedes están iniciando en este proceso educativo. Muchas personas todavía tienen un poco de desconocimiento en algunas actividades, pero obviamente les recuerdo que en función sobre todo de las tareas, ustedes tienen toda la información pertinente, tanto en el material de la tarea como en la clase explicativa, como lo que se está haciendo o se les va a dar el desarrollo de la presente clase. Entonces tienen todos ustedes las actividades y tienen que cumplir, especialmente los rotulados, tienen que cumplir con toda la información tal cual se les está enviando. Entonces, esa situación no pueden ustedes simplemente coger, poner dos cosas y se acabó. Entonces, ustedes tienen que cumplir tal cual que se les envía. Entonces, es una de las características. Hay compañeros que de pronto ustedes, por favor, revisarán en sus tareas sobre las tareas que ya están calificadas de la unidad número 3. Por favor, ustedes revisen y ustedes, si es que ustedes tienen, ya saben, una nota inferior a 7, ustedes tienen la obligación de repetir. Y eso yo incluso se les ha dejado en en mensajes, se les ha dejado una nota sobre la tarea, que ustedes pueden ingresar a la tarea y obviamente los pueden revisar. Ahí se encuentra ya determinado. Para los compañeros que tienen superior a 7, entonces están sumamente, ni tal, los que están en 7 ni tan bien, pero los que están superior a 7, obviamente, ellos están obviamente yendo por buen camino o han cumplido por lo menos como se los determina las instrucciones en función de las actividades, de las tareas. Eso, por favor, seguir revisando, seguir cumpliendo. Una situación más. Les recuerdo, compañeros, que las pruebas, los test que se evalúan al final de la unidad, esos no son voluntarios. Eso quiere decir que los test ustedes tienen que dar, o sí, tienen que dar. Entonces, para ello ustedes tienen habilitados 5 días. Por lo general se los habilita 5 días. En esos 5 días ustedes pueden ver el tiempo pertinente para que ustedes puedan dar. Obviamente ustedes pueden, obviamente pedir de pronto tienen alguna dificultad en el día primero, en el día segundo, en el día tercero, en el día cuarto. Ya para el día quinto, por decir un día viernes, viernes peor al mediodía o viernes a las 6 de la tarde, solicitar que recién les habiliten, ya no va a haber cómo. ¿Por qué? Porque una de las características es también que los compañeros administrativos solo trabajan hasta las 6 de la tarde. Entonces, ustedes, por favor, se les deja a 5 días, pero no esperemos hasta el último para rendir las pruebas. Tengan mucho cuidado. Si no dan las pruebas, obviamente bajan el puntaje y van a tener dificultades. Esto simplemente, ¿qué es lo que tienen que hacer? La responsabilidad y la puntualidad, la disciplina que ustedes tengan para desarrollar las actividades, de eso depende que ustedes pasen al siguiente nivel sin ninguna dificultad.
Listo, compañeros, con esta pequeña introducción iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a empezar presentándoles el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 4, la sociedad feudal, y vamos a hablar sobre los temas o los subtemas correspondientes a la semana número 4, que es la Edad Media, el Imperio Carolingio, los señores y los siervos. Son los temas que nosotros vamos a revisar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Recuerden, compañeros, que solo lo que se encuentra remarcado de amarillo, ese son los temas de tareas que ustedes tienen que hacer, no hay nada más. ¿Qué es lo que dice aquí? A continuación dice, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, determina con tus propias palabras qué es el feudalismo. Ya vamos a hablar, vamos a tratar, vamos a ir viendo qué es el feudalismo y vamos a ir viendo también en la siguiente etapa de nuestra clase, en la segunda etapa, y vamos a ir viendo o hablando un poco más acerca del feudalismo. Describe los acontecimientos más importantes de la Edad Media, dice la siguiente actividad. La siguiente dice cuál fue las principales características del Imperio Carolingio. Y la última, cuál fue la relación entre los señores y los siervos. Esos son los temas, obviamente, que se encuentran establecidos, las preguntas que se encuentran establecidas, las cuales tienen que ustedes aportar sus respuestas. Recuerden que no es simplemente de coger dos palabras o escribir una línea y se acabó, ya está el deber. No, ustedes tienen que presentar desarrollo, tienen que presentar investigación. Si es que, por ejemplo, en la primera dice, determina con tus propias palabras qué es el feudalismo. Entonces, ahí ustedes tienen que un poquito leer, ir al material de apoyo, leer y sacar con sus propias palabras, bueno, ¿qué es el feudalismo? No puede ser una sola línea, tiene que haber desarrollo en cada una de las preguntas, ¿sí? Esto como una recomendación igual en función de las actividades que ustedes tienen ya planificadas en esta actividad. A continuación, tienen igual otras instrucciones. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas de símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Aquí está la base fundamental, la rotulación de la hoja de tarea. Aquí ustedes tienen la rotulación de la hoja de tarea. Esto lo tienen que hacer en la parte superior de su hojita, tal cual está, con todos los ítems, con todos los temas que se les solicita. Nombre del estudiante, curso, fecha, materia, tema de la tarea, semana a la que pertenece. Eso tiene que estar completo en la parte superior de su hoja, donde usted va a desarrollar su tarea. Una vez que usted lo ha desarrollado, a continuación procede a desarrollar el contenido de su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar obligatoriamente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución educativa. No pueden coger y enviar así porque sí, tienen que ver, tienen que analizar. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema la Edad Media, el Imperio Carolingio, los señores y los siervos correspondientes a la última semana de la unidad número 4 de fecha 18 de mayo de 2026. Esta tarea justamente se encuentra ya abierta desde el 18 de mayo, la fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio. Entonces tienen un tiempo bastante amplio, bastante cómodo todavía para presentar, para desarrollar, investigar también y presentar su tarea. Eso en cuanto al desarrollo de la actividad que tenemos planificada para la presente semana, la última tarea correspondientes a la unidad número 4. Y justamente vamos a ir analizando a continuación, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al tema que se encuentra planificado para la presente semana. Y vamos a hablar sobre la sociedad feudal y obviamente también en la siguiente clase, en la siguiente etapa vamos a hablar qué es el feudalismo, en qué consiste el feudalismo. Este proceso obviamente se empieza a desarrollar en la Edad Media. La Edad Media o Medioevo, como se lo llama, es la época histórica de 1000 años que Europa y sus zonas de influencia vivieron desde el siglo V hasta el siglo XV. Se suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que concluyó con el descubrimiento de América en 1492.
Aquí ustedes incluso ya tienen una vez más pregunta de respuesta de alguna pregunta de examen. El descubrimiento de América, ¿en qué año fue? 1492. La primera etapa de este proceso, por supuesto, tan largo periodo, 1000 años, no fue homogéneo. Entre el siglo III y el siglo VIII se dio una etapa de transición. Algunos lo llaman la Alta Edad Media. Durante ella, el Imperio Romano se fue fraccionando y Roma mismo perdió su poderío como eje y centro del mundo mediterráneo. Hubo una dispersión de poder, no había mandos centralizados, las numerosas tribus hablaban diferentes lenguas, tenían distintas costumbres y por el miedo a los otros o el deseo de apoderarse de sus tierras, vivían siempre en constantes guerras. Mientras tanto, el descuido y la maleza destruían las carreteras y ciudades construidas por los romanos y caían en el olvido los principios del derecho y la organización de ellos, obviamente que ellos impusieron hasta ese momento. Prácticamente se iba destruyendo, se iba desmembrando lo que en otro tiempo fue el Imperio Romano. Dentro de estos procesos, obviamente, surge uno de los imperios también bastante importantes dentro del desarrollo de la humanidad, que es el Imperio Carolingio. Esta larga fase de lucha constante tuvo su culminación con Carlomagno. Su padre Pipino III y su abuelo Carlos Martel habían consolidado el poder en la tribu de los francos. En el año 768, Carlomagno, que significa Carlos el Grande, sucedió a su padre y se propuso crear un reino mucho más grande. Este creció con sucesivas conquistas hasta que se convirtió en un imperio, unificando bajo su mando a prácticamente toda Europa. Las más difíciles de conquistar justamente fueron los sajones, que vivían al norte de lo que es actual hoy los territorios de Alemania. Los sometió una y otra vez hasta que los doblegó y obligó a convertirse al cristianismo. Consolidó su pacto con el Papa de Roma, a quien cedió las tierras y poblaciones de los lombardos del norte de Italia. El Papa le coronó en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno impartió leyes, buscó rodearse de hombres cultos, impulsó la educación y sembró la idea de que Europa era una sola a pesar de la multiplicidad de idiomas y de costumbres. Por eso se le conoce hoy como una suerte de parte de padre de Europa. Obviamente, pero 100 años después, no existió ya el imperio como tal por las guerras entre sus sucesores. Prácticamente este proceso de ambición de crear, de ampliar los imperios, muchos de ellos obviamente lo que originaron es su colapso y su desmembramiento. De esa manera, obviamente, se fueron perdiendo todos los mega imperios de esta época. Una de las características comunes, obviamente, que se dio dentro de estos procesos de conformación de imperios fue esta relación entre señores y siervos. ¿Quiénes eran los señores y quiénes eran los siervos? Vamos a ver a continuación. Los señores feudales sometieron a los pobladores de su territorio y los convirtieron en sus siervos. El proceso se conoce como la sustitución del modo de producción esclavista por el medio de producción feudal, que rigió durante toda la Edad Media. Los siervos no eran esclavos, es decir, no eran propiedad del amo, pero tampoco poseían nada propio. No eran propietarios de la tierra que trabajaban ni podían abandonarla sin permiso del señor feudal. Debían cultivar los campos, entregar al señor las cantidades señaladas de granos, carne, lana y leña que él les fijare y estar listos a tomar parte del ejército. A cambio, el señor debía darles protección contra los ataques de otros señores feudales. De esa manera prácticamente vendían, por así decirlo, su libertad, su producción, obviamente, ¿a cambio de qué? A cambio de protección del feudalismo, de los señores feudales. Y aquí, obviamente, en este gráfico, en este fragmento que ustedes tienen aquí, ustedes pueden, obviamente, observar, pueden ver cómo se distribuía, cómo era la forma en cuanto a la administración del feudalismo. El feudalismo era un sistema por el cual señores y vasallos se ofrecían servicios mutuos.
empezaba con lo que el rey daba a un caballero una parte de su reino como recompensa y a su valentía y también a su heroísmo. Justamente esto nosotros hemos visto en las famosas películas medievales de los caballeros, de los grandes castillos, los caballeros de armaduras y tanta cosa más que también hemos visto en las películas. Son parte justamente de esta etapa del feudalismo. Y obviamente este fue una etapa de la historia también en la cual obviamente fue la transición hacia la edad moderna, en la cual se fue perdiendo todas estas costumbres que en muchos de los casos obviamente eran 100% arcaicas. Cada uno de estos señores feudales vivía en un castillo fortificado y tenía un pequeño núcleo de oficiales y soldados permanentes. Por lo general, los castillos eran construidos con fosos a su alrededor, los que permanecían llenos de agua como mecanismos de defensa y por lo general en algunos de los casos que aquí se han omitido de mencionar en estos fosos de agua obviamente muchas de las veces estaban llenas hacían llenar con cocodrilos. De esa manera, obviamente, quienes trataban de ingresar a los castillos amurallados, obviamente, eran devorados por los cocodrilos. Para acceder al castillo había un puente elevadizo, o sea, un puente que se podía levantar desde el lado del castillo. En caso de ataques, los siervos con sus familias se refugiaban en el castillo. Alrededor de los castillos empezaron a crecer pequeños pueblos y en algunos lugares tuvieron que construirse nuevas fortificaciones para proteger a todo el conjunto, dando lugar a ciudades amuralladas. La sociedad feudal era jerárquica con funciones específicas para cada estamento social. Los monjes rezaban, los señores hacían las guerras y los campesinos labraban la tierra. En las ciudades más grandes, algunos de los cuales eran verdaderas ciudades de estado, como Venecia, Florencia, Praga, algunas de Alemania, había otros estamentos, los comerciantes y los artesanos, capas de la sociedad con derechos muy limitados. A su vez, los reyes perdieron poder, quedándose con funciones, en el mejor de los casos, solamente de coordinación. En el latín le llamaban al rey premium inter pares, o sea, el primero entre iguales, porque no era superior a ninguno de los poderosos señores feudales, monjes y catedrales. En todos estos siglos, con que poquísimas personas sabían leer y escribir. Eso quiere decir que la mayoría era analfabetos, pues ese era el modo de control que tenían los reyes hacia su población. Obviamente, producto de la ignorancia, habían muchas supersticiones y también miedos. Sin embargo, los monasterios, lugares en que vivían los monjes, se convirtieron en sitios de estudio y de difusión de prácticas de agricultura, de horticultura y también de ganadería. Sirvieron también como posadas para los viajeros y escuelas para los pueblos cercanos. A su lado se construyeron hermosas catedrales de estilo románico y luego, en la Baja Edad Media, de estilo gótico. Quien empezó a formar estos monasterios fue un hombre llamado Benito y por eso los monjes se le llamaron benedictos. Estos prometían ser pobres, no casarse y obedecer al jefe o abad de cada monasterio. El lema de Benito era ora et labora, es decir, reza y trabaja. El trabajo era labrar la tierra, pero también estudiar y copiar los rollos y pergaminos antiguos que reunían y conservaban como no había imprenta. Los monjes copiaban la Biblia, libros espirituales, tratados agrícolas, pero también textos antiguos. Fue por ese trabajo que los monjes que se preservó una parte del pensamiento y las palabras de los griegos y los romanos. Otra parte se salvó por los copistas árabes de religión musulmana, aparecidos a los monjes cristianos. Entonces, de esa manera también se buscó preservar algunos tratados, algunos pasados en cuanto a escritos, obviamente desde los imperios más antiguos, recordando que obviamente para esta etapa histórica, obviamente ya existían una serie de inventos, ya existía una serie de estudios en cuanto a también invención de determinadas disciplinas que nosotros la tenemos hasta nuestra actualidad. Entonces, uno de los,
de las estructuras más importantes, o los aportes más importantes que tenemos hasta la actualidad, es justamente del imperio griego. Los griegos, obviamente, ellos aplicaron ya un proceso de como les decía, los griegos obviamente ellos ya aplicaron un proceso de democracia en las cuales todos los ciudadanos ya había un concilio en el cual obviamente cada uno de ellos participaba en las decisiones importantes. Otro aporte importante de los griegos es la filosofía, el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento. Y obviamente la filosofía, obviamente la utilizamos hasta nuestros días. Es importante en el desarrollo científico, en el desarrollo de investigación, que nosotros también lo utilizamos hasta nuestros días. Esto en cuanto a los temas que nosotros hemos ido viendo en la primera etapa de nuestra clase. Vamos a ir a la segunda etapa de nuestra clase y justamente vamos a ver en cuáles las características fundamentales donde nace el concepto mismo de qué es feudalismo. Vamos a ver cuáles son las características más importantes en relación al feudalismo. En este sentido, vamos a analizar y vamos a ver justamente qué es el feudalismo. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando el concepto de qué es feudalismo. El feudalismo fue un sistema social, político y económico caracterizado por el sistema de vasallaje que predominó durante la Edad Media. Desde el siglo IX hasta el siglo XV es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico. Pues obviamente la población se dedicó, era al 100% analfabeta y se dedicó obviamente a guerras, a conquistar territorios y ampliar hasta construir grandes imperios. Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos, que tenían una relativa independencia del monarca, pero estaban supeditados a su rey con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos que pasaban de generación en generación. En cuanto a las características del feudalismo, entre las principales características del feudalismo se destacan el surgimiento de las relaciones de vasallaje entre el señor feudal y también sus vasallos. Una sociedad dividida en tres clases sociales diferentes o diferenciadas. Primero la nobleza, luego el clero y tercer el Estado o el Estado llano. La construcción de castillos amurallados, una economía basada en agricultura y también en la ganadería es otra de las características importantes. Las guerras frecuentes por la disputa de los territorios, el pago de tributos, la Iglesia Católica como una gran fuente de poder y la descentralización del poder político. Esas son las características más importantes en las cuales se desarrolló el feudalismo. ¿En qué consistía el feudalismo? Es una excelente pregunta, la cual vamos a dar a continuación. Vamos a ver cuáles son las características o cuál fue la característica en función del feudalismo. El feudalismo era un sistema basado en el feudo. De hecho, la palabra feudalismo proviene de feudo, nombre que se le dio a la organización básica de la época. El feudo consistía en un contrato entre dos personas, el señor feudal y el vasallo. En este pacto se establecían relaciones mutuas. El vasallo recibía una tierra donde habitar y protección militar a cambio de una relación de dependencia con el señor feudal. El vasallo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar tributo de su cosecha o producción. Dentro de esta estructura también existían los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra y estaban bajo el dominio total del señor feudal, por lo que no eran considerados hombres libres. Todavía, obviamente, existía este proceso de esclavitud, pero obviamente ya con un matiz un poco diferente. Durante la época feudal, la tierra era garante de dinero y por lo tanto la posesión más preciada. Las actividades económicas eran restringidas y consistían principalmente en la agricultura y en la producción artesanal. En cuanto al origen del feudalismo, vamos a ver dónde se originó el feudalismo. El feudalismo surge en primer lugar con la decadencia del Imperio Romano, que al perder grandes extensiones de tierra comenzó a perder influencia sobre los pueblos.
La inseguridad, producto de las constantes invasiones bárbaras, llevó a la decadencia de las ciudades y a la formación de la estructura feudal, en la que vasallos se ponían a disposición del señor feudal y recibían protección tras los muros de un castillo. Todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo la figura de Dios, ya que el rey había perdido poder político y no era más que el representante divino de la tierra. Prácticamente ya a esta época, obviamente los reyes ya perdieron totalmente todo esa mentira de poder, de seres descendientes de Dios, de seres superiores, ya perdieron todo ese poder. Ante la incompetencia de los monarcas para hacer frente a las invasiones y a la posterior crisis política y social, el poder pasó a estar en manos de los señores feudales, que se convirtieron en los jefes sociales máximos. Ellos debían regular el orden y mantener la paz dentro de su estructura, impartían justicia, cobraban impuestos y brindaban protección a las poblaciones desde el castillo, que fue erigido como nuevo símbolo de poder. En cuanto a las clases sociales del feudalismo, es importante también analizar y ver cuáles fueron las clases sociales. Obviamente estas clases eran estratificadas y cada nivel obviamente cumplía una actividad determinante. Durante el feudalismo, las clases sociales eran estáticas, es decir, era un sistema social cerrado en el que no existía la movilidad social, sino que la sociedad se dividía en estamentos. Dentro de esta estructura, que era piramidal, estaban los siguientes niveles. Primero, en primer lugar de la pirámide, la nobleza, luego el clero, que era la iglesia, y tercero, el Estado, que era el pueblo. La nobleza formada por la realeza y los señores feudales tenían la mayor parte de las tierras y el poder político. Se solía acceder a este estrato por linaje, eso quiere decir por descendencia, del padre al hijo, del hijo a los nietos y así sucesivamente. El clero formado por religiosos que preservaban a la iglesia y cumplían roles eclesiásticos, políticos y educativos y o sociales y tenían determinados privilegios. Y el tercer nivel, el Estado, formado por la mayoría de la población, ciudadanos que no eran nobles ni clero, no tenían privilegios y pagaban impuestos. Fue un grupo muy variado formado por campesinos, comerciantes y también burgueses. Como todo nivel social, como toda evolución social, también tiene su fin. El feudalismo tuvo su fin. Y a continuación vamos a ver cuáles fueron las causas por las cuales desapareció el feudalismo. El proceso histórico que marcó el fin del feudalismo no tiene una fecha exacta. Fue desarrollándose de manera dispar por distintas partes de Europa a partir del siglo XIV. Existen varias causas que lo llevaron a su fin, entre las cuales vamos a mencionar a continuación. Primero, el surgimiento de la burguesía. Muchos historiadores concuerdan en que los viajes a Oriente con fines comerciales generaron una nueva clase social, la burguesía, formada por hombres libres pero no nobles. La disminución demográfica, la población disminuyó producto de las pestes y las guerras, lo que llevó a una baja de la mano de obra disponible. Nuevas formas de desarrollo económico. La saturación de las tierras llevó a la búsqueda de nuevas formas de expansión económica, entre las que se destacó la industria. Su surgimiento marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna dentro de este proceso. La disconformidad de los campesinos, la presión y la sobreexplotación de la mano de obra por parte de los señores feudales, la ineficiencia del sistema agrícola de la época y la baja poblacional generaron la merma de la fuerza de trabajo disponible. Y por último, el crecimiento de las ciudades. Las urbes recibieron a las personas expulsadas o que no querían pertenecer al sistema feudal y de esa manera obviamente empezaron a crecer las metrópolis, empezaron a crecer las diferentes ciudades. En consecuencia, obviamente, empezaron a desarrollar otro tipo de actividades a partir de la expansión del proceso de industrialización. Obviamente que crearon maquilas, crearon fábricas y obviamente ahí empezó otro sistema social, el cual nosotros iremos viendo y analizando ya en nuestras siguientes clases. Iremos ya en la última unidad a partir de la próxima semana. Iniciamos ya la quinta unidad y última de este
proceso educativo. Y ahí iremos topando todos estos temas que obviamente son importantes saber dentro del contexto y evolución de la humanidad, en el contexto histórico, social, cultural, demográfico en el cual se ha ido desarrollando hasta nuestros días, cómo ha ido evolucionando las sociedades. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de estas actividades. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a la materia de inglés. Así que les invito a continuar en este proceso educativo. Que les vaya súper bien y nos vemos en las siguientes actividades. Gracias, Licen. Gracias, Lice. Triste. Ya, compañeritos, nos vemos en la siguiente hora.